hermanos, en el siglo XIX propiamente, hubo una ola de misioneros que salieron a todo el mundo. Uno de ellos llegó a la India y llegó a un territorio donde era muy hostil. ¿Para quiénes? Para los cristianos. Era tan hostil este lugar que había un grupo de personas, nosotros llamaríamos tribus, que eran denominados los cazacabezas. ¿Qué pasaba? Que cualquier persona o grupo de personas que llegaba y no estaba de acuerdo con ellos los decapitaban y coleccionaban sus cabezas. Y eso es algo real. Eso también pasó en Norteamérica. Algunas tribus de indios de Norteamérica hacían esto. Otros desollaban, otros quedaban con los penachos de cabeza. Pero este misionero, como tenía tanto temor, ¿qué hizo? Imprimir unos panfletos, así como nosotros imprimimos los devocionales que ustedes se los llevan a la casa para saber por qué orar, para instruirse y todas esas cositas, porque para eso se hace el esfuerzo de esto. Él los repartió. Y hubo una sola familia, ¿sí? Un esposo y una esposa que tenían 2 hijos que creyeron en el Evangelio. ¿Qué parte del folleto los llevó a Cristo? No lo sabemos. No sabemos mucho qué pasó con el misionero, pero sí sabemos qué pasó con esta familia. Ellos empezaron a vivir para Cristo. Y yo les voy a decir algo: cuando usted vive para Cristo, empieza a incomodar a las personas. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que dejar de hacer muchas cosas que normalmente antes hacía. Y los demás no se van a sentir a gusto. Entonces el jefe de la comunidad los convocó a los 4. ¿Quiénes eran? Tatiana, ¿quiénes eran? El esposo, la esposa y los 2 hijos. Muy bien. Y les dijeron: deseamos profundamente que vuelvan al amor de nuestra comunidad. ¿Saben? Y los amenazaron. Al Señor le dijeron: si usted no rechaza ese Dios que no es nuestro Dios, vamos a matar a sus hijos. Esto es una historia real. No es una invención, no es un cuento. Y el Señor respondió en una sola frase: he decidido seguir a Cristo. Inmediatamente el jefe mandó a llamar a sus 2 hijos y delante del padre y la madre los mató. Y como les digo, esto no es un cuento, es de la vida real. Es algo que es muy doloroso, ver morir a sus hijos. Cualquiera de nosotros lo que haría es posiblemente decir: niego a Cristo. Pero este señor dijo: he decidido seguir a Cristo. Nuevamente le dijeron: si usted no niega su fe, mataremos a su esposa. Y la frase siguiente que él dijo: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Finalmente le dijeron: no tenemos nada que hacer con usted, tiene que morir. Y él dijo: atrás el mundo, delante de mí la cruz de Cristo. Y aunque ustedes no lo crean, esta tribu fue muy impactada con este asesinato. Fue impactada de tal manera que uno de los testigos de este crimen compuso una canción que nosotros cantamos: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque nuestro pasaje nos va, de estudio de esta mañana, nos va a hacer reflexionar de algo que es muy, muy importante. Que muchas veces
tenemos una cita con personas que nos van a impactar la vida, que nos van a cambiar la vida. Muchos de nosotros nos reunimos con muchas personas para charlar, para comer, para tomarnos un trago, para ir al cine, para ir de compras. Pero nunca nos imaginamos a veces que cuando una persona realmente vive la fe, hay un impacto en la vida de muchas personas que no conocen al Señor. El pasaje que vamos a leer hoy es Hechos capítulo 10, si quieren buscar en sus Biblias, versículos 17 al 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Y cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es una historia, primero, que parte de un momento muy particular. Todos los judíos, ¿saben qué pensaban de los no creyentes? Que ellos son la leña del infierno. No había un judío que se sintiera cómodo estando con un no creyente. Así como hoy en día hay muchas iglesias donde satanizan tener cualquier tipo de relación con los no creyentes. Pero ¿qué quiero que nosotros pensemos y recordamos? ¿Qué hemos estudiado hasta aquí? En Hechos 7 hemos visto cómo la iglesia había ordenado a algunos diáconos. ¿Se acuerdan los diáconos de dónde eran? ¿Eran judíos esos diáconos? No, eran gentiles. Luego nosotros vemos en el capítulo 8 de Hechos cómo el apóstol Pablo, enemigo de Dios, es convertido al evangelio, y él era mitad romano y mitad judío. Tenía las 2 nacionalidades. Después nosotros vemos en este mismo capítulo la conversión de un etíope. ¿Quién era un etíope? Y eunuco, un hombre castrado, un hombre gentil, un hombre que no podía tener familia. O sea, un imposible que alguien dijera: yo quiero que sea miembro de mi iglesia, conforme pensaban ellos. Luego en el capítulo 9 nosotros vemos a Eneas, un cojo, que es traído al evangelio, y a Tabita, una mujer ejemplar que también es resucitada. El capítulo 10 comienza con Cornelio, un hombre que la Biblia dice que es temeroso de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Y hemos hablado de su piedad, que es un hombre compasivo,
y que es temeroso de Dios. ¿Por qué es temeroso de Dios? Porque es reconocido dentro de los judíos que era un hombre de buen testimonio. Ahora, mis amados hermanos, de manera detallada, nosotros, ¿qué pensaríamos de este hombre? Este hombre realmente, posiblemente no era un judío prosélito, porque para ser un judío prosélito debería haber sido circuncidado y haberlo hecho ante presencia de testigos. Y no solamente ofrecer generosamente dinero, sino ofrecer sacrificio en el templo. Y estas dos cosas por lo menos no lo vemos en el texto. Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace pensar la Escritura? Que Dios está abriendo el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Pedro. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, cuando llamó a Pedro, ¿qué le dijo? Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio empieza a abrirse a todo el mundo a través de la persona de Pedro. Y aunque el apóstol Pablo va a ser el apóstol a los gentiles y Pedro a los judíos, había una barrera que derribar. ¿Y saben cuál es? La del prejuicio. Todos nosotros somos prejuiciosos. Yo les aseguro que se encuentran dos hermanos en la calle y van con una cerveza en la mano. ¿Y saben qué harían? Hola. ¿Por qué? Porque somos prejuiciosos. Porque pensamos que eso es pecado y no es pecado. Pero normalmente nosotros somos muy aparentosos. Y la apariencia está porque estamos pensando qué dirán de mí. Somos tan prejuiciosos que si queremos hacer algo malo no vamos a citar a un hermano de la iglesia. Vamos a juntarnos con algún compañero de trabajo, de estudio, para poder hacerlo. Porque nos vamos a sentir en la libertad de hacerlo. Les aseguro que si ustedes quieren hacer un cumpleaños con baile, con fiesta, con trago y con comida, no invitarían al pastor, ¿o sí? Lo más probable es que no. Pero miren, mis hermanos, ¿saben qué nos narra el pasaje? O previo a este pasaje, la visión de Pedro. Pedro 3 veces va a ver una visión que baja un lienzo con animales inmundos. Y Dios le dijo, mata y come. Ahora, no tiene que ver con que si come cerdo, no come cerdo, si come sangre, no come sangre. No tiene que ver con eso. O si comes morcilla, rellena, qué sé yo, como lo llamen en tu tierra. ¿Saben qué tiene que ver? Con que Dios está diciendo que Dios no hace acepción de personas. Que Dios va a salvar personas, pero para salvar personas no lo hace mágicamente. O sea, no es que tú vas por la calle y ¡pam!, te pegan un golpe y te dices, ya creo. No, no pasa eso. ¿O sí? Para que tú creas, tiene que pasar algo extraordinario. Johan, ¿qué tiene que pasar para que una persona crea en Cristo? Ya sé, te tienen que regalar un bombón. No. ¿Qué tienen que hacer, Daniel? Karina, ¿qué tiene que pasar para que una persona que no cree, crea? Eliana, ¿qué tiene que pasar? Sí, ¿cómo lo llama? A través de los pastores, pero a través de quiénes más. Muy bien, a través de un profeta, a través de alguien que predique la palabra. Pero el que predica tiene que estar capacitado de saber que él, por ser creyente, por conocer las Escrituras, tiene la capacidad de comunicar el remedio para la amargura, para la turbación de corazón,
Porque vivir sin Dios es eso. Si no, dense cuenta, todos los tipos de adicciones que hay, ¿por qué es? Porque el ser humano está amargado, porque está sin Dios, porque necesita pequeñas píldoras de felicidad en sustancias, en drogas, en sexo, en placer, en comprar, en codiciar, en tener. Hoy, mis amados hermanos, no debemos olvidar que Dios ha venido a buscar lo que no se había perdido. Ahora, ¿cómo Dios busca? Yo les voy a decir algo. Tenemos una cita. Toda persona que creyó en Cristo tuvo una cita con alguien que le predicó el Evangelio. Y Dios organizó eso de una manera extraordinaria. Los eventos se confabularon para que yo me encuentre con esa persona. Y a veces no es la persona como más idónea, no es como cuando ahí decía, o no, Eliana decía los pastores, no, los pastores capacitan pastores, entrenan líderes. Las ovejas dan ovejas. El pastor también es una oveja, por si acaso. Por eso también predica, comparte de Cristo. Pero su llamado fundamental del pastor es formar a los líderes en la iglesia. ¿Quiénes son? Y con mi esposo me decía, mi amor, ¿y por qué la iglesia de nosotros tan chiquita? Yo le digo, posiblemente porque las ovejas no están dando ovejas. Vienen, comen, beben, se alimentan y los demás, problema de ellos. Pero yo les quiero recordar, queridos hermanos, tenemos siempre una cita. Porque siempre encontraremos con alguien para predicarles el Evangelio. El título de la prédica de hoy es Tenemos una cita. Ahora lo interesante es que no es en Marte, no es en Neptuno, no es en Mercurio, no es en tus sueños. Tiene que ser en un lugar. Punto uno es en un lugar. ¿Por qué razón les quiero hacer pensar en esto? Porque el pasaje es muy rico en detalles para comprender que Dios nos puso en un lugar para compartir el Evangelio. Cornelio recibió una visión de un ángel que le dijo, oye, ve y busca a un tal Simón, que le dicen Pedro. Y en este momento no había celulares para sacar una foto y decirle, mire, acá está el personaje. Ellos tenían que ir de esa manera y miren todo lo que Dios hace de manera espectacular. Ahora, yo sé que muchos de nosotros saben de qué nos quejamos. ¿Dónde nací? ¿Quién fue mi papá, mi mamá, mi familia? ¿Y saben por qué nos quejamos? Porque no estamos conformes, porque estamos desagradecidos siempre. De hecho, ustedes se han dado cuenta que los que son, o las mujeres que son crespas, ¿qué hacen? Se alisan. ¿Y las lisas? Se encrespan. Las blancas se broncean. Y las bronceaditas se quieren blanquear. Es una cosa ilógica. Y miren, mis hermanos, todo lo que nosotros somos tiene que ver con el lugar de donde somos. ¿Sí? Ustedes imaginan a un peruano blanco, alto, 1,90 m, ojos azules. Yo soy peruano, entonces no soy yo. No, ¿cómo son los peruanos? Trigueñitos, indiecitos, hijos de los incas o mestizos. Pero muchos de nosotros, ¿cuántas quejas tenemos con Dios por eso? Pero hay una relación tan estrecha, a no ser que haya un accidente, que no es muy común,
que nosotros seamos de un lugar y Dios nos pone en ese lugar, y conforme a ese lugar nosotros vamos a tener una apariencia y vamos a tener unas capacidades y unas cualidades. Cornelio nació fuera de Judea. Sin embargo, con todo, en la vida de Cornelio, ¿saben? Pasa algo extraordinario. Dios lo está buscando. Dios lo ha estado buscando. Dios lo refrenó, le puso en su corazón límites. Y como yo les decía en la predicación hace 2 domingos, Cornelio era un centurión. Pertenecía, dice aquí, a la compañía llamada La Italiana. Era una compañía muy popular que posiblemente era de arqueros romanos, que estaban asentados cerca de Jerusalén para controlar a los revoltosos judíos que se levantaban en contra del imperio. Pero era un hombre que dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios. Y Dios lo puso ahí con un solo objetivo. El objetivo lo vamos a ver después, aunque me quiero adelantar un poco. A él se le va a predicar el evangelio y él va a creer en Cristo. ¿Tú te has puesto a preguntar por qué naciste donde naciste? ¿Cuál es el color de tu piel, tus capacidades, tus dones, tus talentos? Miren, hay un dicho acá en Colombia, espero no decirlo mal: hijo de tigre sale pintado. ¿Cómo sería? Es que yo sí digo el siguiente animal, creo que en otro país va a sonar feo y aquí no suena tan bonito, que es el de chucha rabipelado. ¿Cómo le dicen a ese animal? Zarigüeya, listo, el hijo de zarigüeya rabipelado. ¿Qué es lo que dice ese dicho? Que los hijos se parecen a los padres. Y todos los dones que nosotros tenemos nos parecemos a ellos. Ahora miren lo interesante y de lo que yo quiero que rescatemos aquí. Cornelio es un hombre recio, soldado, pero eso no impide que sea un hombre de Dios. Porque a veces nosotros justificamos: no, es porque yo soy militar, es que yo hablo así mal. ¿Será que es así, Andresito? No, ¿cierto? No, nosotros hablamos mal porque queremos hablar mal. La Biblia dice que el testimonio de Cornelio era de tal manera que Dios lo había corregido en su corazón, aunque en este momento de la historia no es una persona cristiana. No creía en Cristo, era una buena persona. Y yo por eso les he estado reflexionando, porque muchos de nosotros confiamos en que somos buenas personas, moralistas porque nos portamos bien, y religiosos porque cumplimos preceptos, pero no conocemos a Cristo. ¿Sabes cuándo tú vas a saber que conoces a Cristo? Cuando escuchas su voz. Y la voz de Cristo no se escucha en la algarabía ni en la bulla. La Biblia dice que es un silbido apacible, algo que te llega al corazón y que te confirma y que te da paz y te da tranquilidad. Pero lo que yo quiero que ustedes piensen, que la ubicación de Cornelio, los soldados de Cornelio, porque acá la Biblia nos dice en detalles que Dios le habla a Cornelio a través de un ángel. ¿Por qué el ángel? ¿No? Ustedes no se han preguntado por qué no hay ningún ángel que predique. En toda la Biblia no hay un ángel que predique. Si conocen a Cristo, están en el trono de Cristo, tienen una intimidad con Dios, porque ellos no son de este lugar, ellos no son de la tierra, y Dios le dio un privilegio. Y queridos hermanos, yo quiero que ustedes reflexionen, porque usted se llama cristiano, cristiana, y no está ubicado, está en el lugar equivocado. Dios no le permitió a los ángeles predicar el evangelio, mas sí comunicar
las razones. Usted siempre va a ver a los ángeles comunicando razones de Dios. Vaya para acá, haga esto, no haga lo otro. Aún los ángeles matan en la escritura. Toman la vida de otros, defienden al pueblo. Pero no predican. Y eso me parece muy interesante. El ángel viene a Cornelio y le dice que él tiene que hacer algo. Enviar por Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, uno diría el alias. Y yo les voy a decir algo. ¿Ustedes se acuerdan Pedro de dónde era? Dice que Pedro era celote. Él era de Galilea, pero él pertenecía a un movimiento revolucionario llamado celote. Era un revolucionario. Ahora, no estoy diciendo que los cristianos deben ser revolucionarios. No, ahí sí se arrepienten, porque de hecho los cristianos deben ser humildes, sencillos y sujetos a la ley de Dios. Pero el Señor va a aparejar las cosas. Y el ángel le dice a Cornelio que llame a sus criados, y este llamó a sus criados, a un soldado devoto, y le dicen: vayan a Jope por Pedro. ¿Hasta aquí está bien? Miren que hay lugares específicos. Dios tuvo que poner a Cornelio. ¿Dónde estaba Cornelio situado? ¿Dónde él vivía? En Cesarea. Dice, ¿cómo se olvidan de la escritura? ¿Por qué yo les digo? Porque si tenemos una cita, es porque Dios nos tiene que enviar a un lugar específico. Y cuando te mueve a un lugar específico, no es por tu conveniencia, no es porque para que te vayas de vacaciones o porque pases tu vejez allá. ¿Para qué es? ¿Para qué movió Dios a los hombres de Dios a lo largo de todo el Nuevo Testamento? O por lo menos en Hechos de los Apóstoles. Sí, para predicar, pero es para alcanzar a los perdidos, para tener una cita con personas con las que vamos a conformar, es una iglesia. Miren, Hechos 10:17 dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, ¿qué significaría la visión? He aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Sí están conmigo? Muy bien. ¿Esto es el destino? ¿Es casualidad? Yo les he contado, yo cuando era joven amaba mi país, amaba su comida, amaba a su gente, y me hice un juramento: nunca dejaré mi país. Luego el Señor me trajo un plato de porcelana cubiertos de plata y me dijo: cómete tus palabras. Y me cambió de país. Con lágrimas y con mucha rebeldía yo llegué. Hasta cuando entendí que Dios me trajo con un propósito. No solamente de casarme, tener una hija, un hijo, tener una familia, sino de predicar de aquel que me salvó. Por eso tal vez hoy nosotros tenemos que considerar, tenemos una cita en el lugar donde Dios nos ha puesto. La pregunta es: ¿tú lo estás haciendo? ¿Estás escuchando el encargo de nuestro Dios? Porque Dios nos ha encargado a todos nosotros. Miren, todos los actores que están en la Biblia van a estar en lugares específicos. Después vamos a saltar a Pablo, a otros personajes dentro de la escritura, y Pablo dice que pasaba por fuera de una ciudad y había una señora, una tal Lidia, vendedora de púrpura. ¿Y qué va a hacer con ella? Predicarle el evangelio. Llega a la cárcel Pablo. ¿Y qué hace Pablo en la cárcel? ¿Acaso dice: ay, qué tan salado yo, me metieron a la cárcel y yo que venía a predicar de Cristo? Y se pone a morir y a llorar que porque está ahí. No, dice que él canta, alaba al Señor y le predica al carcelero. Y hay un gran terremoto. El terremoto.
Muy bien. ¿Y qué pasó? El carcelero se quiere matar porque pensaron, todos se escaparon. ¿Y él qué dijo? No te quites la vida, estamos aquí. Miren, queridos hermanos, cada historia que hay en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasa algo extraordinario. Hay un lugar específico donde hay personas específicas que tienen una cita y que no la habían programado. Tenemos una cita, mis hermanos, en un lugar. Cada uno de nosotros. El punto 2, con otros. Ese otro no lo conozco yo. ¿Quién lo conoce? Dios. Y es muy, muy importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos preparados para esa cita. Karina, ¿cómo estamos preparados para una cita? No me vaya a decir que con vestido, con un collar, con maquillaje, porque ahí sí mejor dicho. Oiga, eso les salió del corazón. Estamos preparados para este tipo de citas, conociendo de Dios, conociendo de la palabra, del evangelio, conociendo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Es importante que sepa con quién me voy a encontrar? No. Pero sí es muy importante entender que Dios no nos está obligando, no nos está vulnerando nuestra conciencia, sino nos llama a la madurez de la fe. Miren, cuando una persona deja de ser un niño, deja de ser irreverente, irrespetuoso, de llegar tarde. ¿Por qué razón? Porque ya creció, ya maduró. ¿O no es así? ¿Quiénes son los que llegan temprano a la congregación? Los maduros en la fe. Y los que llegan tarde porque les pasó algo. Vamos a defenderlos un poquito hoy, no le vamos a dar duro. Pero queridos hermanos, la cita que tenemos con los demás es para dar a conocer la gloria de nuestro Salvador Jesucristo, para alcanzar a los perdidos. ¿Saben? A veces nosotros pensamos que nuestra vida está en favor de nosotros y que Dios está funcionando como un sirviente. Señor, dame trabajo, y el Señor te da trabajo. Señor, sáname, y el Señor te sana. Señor, guárdame, y el Señor te guarda. ¿Cuál es el fin principal del hombre, Juan David? Muy bien, glorificar a Dios. Y ustedes se han puesto a pensar que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, porque algunos piensan que el viernes es cultural, el sábado descanso, es para glorificar a Dios y gozar de Él siempre. Cada uno de los que son miembros del reino de Dios tienen una cita para proclamar el evangelio a otros, para traerles esperanza, ánimo, y no es resolverles sus cosas. La gran mayoría de la gente impía acude a los cristianos simplemente para ver si el Dios bombero de ellos les apaga el pequeño incendio. Pero el creyente sabe que no es necesario que nuestros incendios sean apagados. Lo que es necesario es que nosotros vivamos delante de Dios. Según de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y 1 Corintios 1:21, porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Saben qué es triste? Que muchos de los cristianos invierten en personas que nunca van a creer, porque nunca les predican.
Corren juiciosos a atender sus enfermedades, corren juiciosos a sustentar sus necesidades, corren juiciosos a consolar sus tristezas y no les predican a Cristo. ¿Tú no crees que esa cita que tienes con esa persona es para decirle, cree en Cristo y tus pecados son perdonados? Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? El apóstol Pedro aquí está entendiendo algo que Dios le reveló en su corazón, y yo por eso les decía hace un instante que uno escuchar la voz de Dios es en el silbido apacible del silencio, y eso es la oración. Porque muchos de nosotros, ¿saben qué oramos? Oramos como una mujer cantaletosa, como esa lluvia que está, y uno dice, ¿a qué hora deja de llover? Y sigue, la lluvia, no la señora. La gotera incansable, sí. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Cuando tú ores, sí, habla con el Señor, cuéntale tus cosas, pero detente un momento a escuchar su voz. Es que el verdadero cristiano escucha la voz del Señor. Usted me dirá, oiga pastor, usted se está chiflando. Les explico. Si yo no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, yo tengo que contarle al Señor, y te aseguro que el Señor te va a direccionar. Si es pecado, te va a decir arrepiéntete, no lo hagas. Te va a recordar un texto bíblico. Pero el Señor siempre habla a sus hijos. Me explico. Versículo 18 de Hechos 10. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién planeó esta cita? ¿Quién planeó este encuentro? Dios. Miren, mis amados hermanos, algo que es maravilloso es entender que el lugar donde yo estoy, Dios me dirigió. Y con las personas que me encontré, es para la gloria de Dios y no para mi beneficio. ¿Por qué Dios te está llevando a trabajar al lugar donde estás? ¿Para dar testimonio de tu fe? ¿Por qué te estás llevando a estudiar donde estudias? Alguno dirá, es para yo tener mucha plata. No, eso no es verdad. Es para dar testimonio de tu fe. ¿Por qué se casa el creyente? Para dar testimonio de su fe. ¿Por qué tiene hijos? Para dar testimonio de su fe. ¿Por qué tiene amistades? Es para dar testimonio de nuestra fe. Dios le dice al apóstol Pedro, después de esa visión que él no entendía, hasta aquí no entendía, él le va a entender más adelante, pero le dice, tranquilo, esas 3 personas, estos 2 sirvientes, este soldado, vienen dirigidos por mí. Ahora, yo quiero que tú comprendas algo conmigo, mi hermano, mi hermana que estás acá. Si tú te encuentras con un no cristiano, aprovecha y predica. Dios ha puesto esa cita porque el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido. Y si esa persona es una persona perdida, tú serás un agente del Señor en una cita que Dios puso. ¿Para qué? Para traer una bienaventuranza, para traer esperanza, para que su vida cambie.
¿Hasta cuándo vamos a entender que todo tiene que ver con Dios? No con nuestros deleites, no con nuestros programas. Porque nosotros, miren, ya viene ahorita mismo ya Semana Santa, festivos que se hacen en toda Latinoamérica. Posiblemente usted va a viajar, pero viaje con una consigna: predica del Señor, de testimonio que es un cristiano, que es una cristiana. No, en cuanto llega se saca la ropa de cristiano y queda como el mundo. Lo que hace Pedro en este momento es entender que él recibió la salvación por gracia, y por gracia tendrá que ir a donde lo que cada judío decía son inmundos. Es en serio, los judíos pensaban que los gentiles eran inmundos, tan inmundos que eran la leña del infierno. Pero Dios le estaba confirmando que él tenía una cita, no para ser amigos, no para ser cómplices, no para ser compañeros y compartir un rato de ocio, de diversión. Él tenía una cita para compartirles el evangelio de la salvación. Dios había tenido misericordia a través de un hombre de Dios, que conocía a Dios, que tenía la vida eterna y que no podía poner excusa. Hoy yo los quiero animar a eso. Tal vez hoy más tarde tengas una cita con un compañero de trabajo, de estudio, que sea para que crea. Romanos 10:15, no, me gustaría leer más del Romanos 10:15. Es que esa cita es extraordinaria. Busquemos Romanos 10. ¿Sí tienen su Biblia, Juan David Ávila? Porque es fácil apuntar el título y los puntos. Versículo 14. ¿Cómo pues? ¿Qué sigue? Invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo les pregunto, ¿a cuántas citas tú has asistido en tu vida y te has hecho el loco? No has presentado a Cristo, no has predicado, todo lo contrario. Nadie se ha dado cuenta que eres cristiano. ¿No crees que eso es maldad? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pedro no solamente es un apóstol, es un hombre de Dios. Un hombre de Dios que podemos decir, como dijo Isaías, qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice, a Sión, tu Dios reina. Saben, a veces nosotros nos dejamos contaminar del mundo. Pensamos que si vamos al cine, si vamos a jugar baloncesto, fútbol, si hacemos un rato de ocio, si compartimos, no sé, un momento divertido, estamos trayendo paz y consuelo. La Biblia dice que la única paz que habrá es si tú conoces al Señor. Mis hermanos, nadie puede vivir su vida cristiana independiente de los demás. La razón de saber dónde estamos, con quiénes estamos, es que Dios nos puso una cita para que tú y yo seamos luz y sal. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta necedad? Todos somos deudores de otros, porque Dios nos pone personas para que le prediquemos. Y aunque Dios no nos ha llamado a ser todos pastores, pero sí todos predican, dan testimonio de Jesús, porque a través de nuestra predicación, ¿qué hacemos?
alcanzar a los perdidos. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la misericordia de Dios que nos permite entender que debemos tener misericordia de otros. Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amados hermanos, tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un propósito, ese es el punto 3. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos una cita, hay un lugar, hay otros o personas. Hay un propósito y es manifestar el amor de Dios. Es que el amor de Dios no es ponerme una cita con alguien. Amigo, amiga, vamos a comer, vamos a tomar un cafecito. ¿De qué sirve alimentar personas que van al infierno? ¿De qué sirve darles una palmada y decirle te quiero mucho, cuenta conmigo, si se van a ir al infierno, si no les predicas? El amor de Dios es una realidad a través de las vidas de los que han recibido la gracia de Dios, que están preocupados por el destino de los demás. El Señor Jesús nos dio ejemplo con su vida. Él modeló su palabra al punto de ir a los lugares más inaccesibles, pero para predicar. Se metió a la casa de un publicano. No importa lo que los demás decían, pero no fue para compartir ni su vino, ni su comida, ni su hospedaje. ¿Por qué se metió a la casa del publicano? Para salvarlo, para rescatarlo. Saqueo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Pero ¿saben muchos de nosotros para qué tenemos una cita? Para comer, para beber, para pasarla rico, para tener un momento de diversión, y ni siquiera sacamos una Biblia para compartir. Ni siquiera nos atrevemos a decir, oiga, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo que estamos comiendo. Nos sentimos avergonzados y amedrentados. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Segunda de Corintios 5, 14, 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es que, queridos hermanos, no podamos tener una vida cristiana el domingo y una vida mundana de lunes a sábado. O estamos comprometidos con el reino de Dios y vivimos el reino de Dios todos los días, entendiendo que Jesucristo es mi Señor. Porque si Jesucristo es mi Señor hoy domingo y el lunes a sábado no lo es, estoy sirviendo a dos señores. Llego acá con la configuración, soy cristiana, el Señor te bendiga. Cuán fariseos e hipócritas pueden ser. Porque nos podemos estar divirtiendo con el mundo y queriendo divertirnos también con Dios. El apóstol Pablo nos dice claramente que si vivimos ahora ya no vivimos para nosotros. La consigna del propósito de la cita que Dios nos pone con otros es compartirles del reino de Dios, porque el Señor está dándonos un encargo maravilloso a todos nosotros. Es compartir de Cristo, buscar al perdido. Ya no vivimos para nosotros.
Miren, Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Ustedes me comprenden. Juan David me comprende. Nuestro versículo está enfatizando claramente cómo la vida de Pedro está siendo dirigida, cómo la vida de dos siervos y un soldado fiel a su Señor, no a Cristo sino a Cornelio, se van a encontrar. Todos ellos van a volver, ¿a dónde? A Cesarea. Están en Jope, se van a Cesarea. Y miren, más adelante Pedro les va a compartir del Evangelio. Y la coherencia de nuestra predicación es lo siguiente. Miren, si usted hoy, bueno, no hoy, cualquier día de la semana, es una persona irreverente, irrespetuosa, irresponsable, debe a todo el mundo, es una persona que su credibilidad es mala y usted le dice el día viernes que van a comer, vamos a orar. ¿Y este qué bicho le picó? No. Amados hermanos, la coherencia es lo que yo soy, lo voy a manifestar en las palabras que yo digo. Por eso todo creyente debe ser una persona disciplinada en algo importante, la obediencia. ¿Qué le dice Dios a Pedro? Miren lo interesante. Vamos a ir a Hechos 10, versículo Hechos 10, versículo 19, 20, 21 en adelante. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Dios lo está dirigiendo, le está confirmando, levántate. Y Pedro dice, ay, es que estoy con sueño, es que todavía son las 10 de la mañana. No, le dice, levántate, él ya está despierto. Dice, desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. O levántate, baja, acompáñalos, sin pelear, sin altercar. Yo los he enviado. Ustedes se entrenan en ser obedientes. Miren, nosotros ¿qué le pedimos a nuestros hijos? Que sean obedientes. ¿Los papás se sienten orgullosos que sean obedientes los hijos? Claro. Y los pastores nos sentimos contentos que los creyentes sean obedientes. No a nosotros, sino a la palabra. Hay un propósito, miren mis hermanos, y es muy importante que hoy tú y yo, como creyentes, consideremos el obedecer sin reclamar, sin chistar, sin murmurar. Porque entender que las implicaciones del Evangelio es que Dios nos usa como instrumento a nosotros para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Saben por qué las iglesias bíblicas son pequeñas? Porque casi siempre somos bíblicos para nosotros. El resto no nos importa. De verdad, cuánto quisiera yo que ustedes estén compartiendo el Evangelio, cada uno de vosotros, por lo menos una vez con cada persona que tú te encuentras. ¿Ustedes se imaginan con cuántas personas se van a encontrar mañana, lunes, hasta el sábado? ¿Quién quita que Dios tenga misericordia de uno de ellos? Pero obviamente para que tú te encuentres con ellos, tú tienes que presentarle a ese Dios que nos envió a ser luz y sal. Pero si tú eres una persona que se parece más al mundo que el cristiano, que a Cristo, ¿quién te va a creer? Si tú eres un mundanito de lunes a sábado, una mundanita de lunes a sábado, cómo hablas, cómo viste, cómo te comportas, cómo trabajas, cómo te diviertes, ¿quién te va a creer?
Hoy es un momento de reflexión, tenemos una cita. El lugar lo ha provisto Dios, es el lugar donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos. Siempre es con otros. Y no sabemos a quién Dios traerá. Y tercero, un propósito: alcanzar a los perdidos. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Miren, y con esto se cae lo primero. Es que yo no le predico porque yo sé que él no me va a creer. Porque es pecador, estás diciendo. Ahora, ¿no todos somos pecadores? ¿Todos no necesitamos la reconciliación con el Señor? Queridos hermanos, Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿No te duele el corazón por ver hombres y mujeres abandonados en su idolatría, en la amargura de sus vidas, que están sufriendo, buscando en el alcohol, en las drogas, en cualquier adicción, su falta de Dios? ¿No te da tristeza ver hombres y mujeres perdiéndose y tú eres insensible? La mayor desgracia del mundo es un mundo que vive sin Dios. Hoy yo quiero recordarte, tenemos una cita. Esa cita es un lugar con personas en un propósito para llevar el mensaje de perdón. Invítalos a tu iglesia, preséntales a Cristo, dile que solo hay paz en el corazón, en aquellos que creen verdaderamente en el Dios de la Biblia, aquel que es Padre, que envió a su unigénito Hijo para que por el poder de su Espíritu Santo tú puedas tener fe, creer en Él y ser perdonado de todos tus pecados. Queridos hermanos, lo que tú un día recibiste es por gracia. Recuerda que tienes una cita. Dios no permitió que los ángeles predicaran para que usted y yo lo hagamos y seamos luz y sal y traigamos paz y bienaventuranza. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido venir ante ti para recordar que somos instrumentos útiles, que te conocemos, que de gracia hemos sido salvados y de gracia comuniquemos el Evangelio. No hay una casualidad, hay una dirección, hay un lugar, hay personas, hay un propósito. Úsanos, Señor, que esta semana sea una semana donde nosotros, esta iglesia, todos aquellos que hemos escuchado este mensaje, comuniquemos tu perdón en Cristo por el poder de tu palabra. Amén.